Como les dije, voy a hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia utilizando este simulador en mis clases de cinemática, específicamente en la materia de física. Bueno, quisiera también aprovechar la oportunidad para agradecer esta participación en el primer Congreso Virtual de Educación STEAM con simuladores FET. Bien, les comento un poco que bueno, el uso de esta herramienta ha sido muy satisfactorio, ya que los estudiantes mostraron gran interés y comprensión en el tema, evidenciando que el uso de esta herramienta digital tuvo un impacto positivo en el aprendizaje y por supuesto en mi práctica docente. Para comprender a fondo los principios de esta disciplina se necesita un enfoque que combina la teoría con la práctica, y es allí donde este tipo de recursos tecnológicos como los FET se vuelve indispensable. Les voy a detallar un poco cómo fue esta experiencia. Y bueno, cabe destacar que estoy trabajando bajo una metodología para el uso de los simuladores FET con clase entera. Para esta implementación fue necesario 4 clases previas, las cuales se realizaron en un salón con video-in. Se les fue explicando cada uno de los movimientos que fueron el lanzamiento vertical, la caída libre, el lanzamiento horizontal y el lanzamiento inclinado. Allí se les dio las características de cada uno de estos movimientos, se les dio las ecuaciones, se asignaron ejercicios de aplicación en los que ellos calcularon diferentes magnitudes físicas y bueno, compararon cómo eran las características de cada uno de estos movimientos. Utilizamos para la aplicación en la 5ª clase, que fue en la que ellos manipularon el simulador, usamos un total de 10 computadoras en las cuales se sentaron 2 estudiantes por cada una de ellas. Y bueno, se les dio un tiempo de 5 minutos para que conocieran el simulador, sus funciones, y después de ello se le dieron respuesta a las preguntas del prelaboratorio, se analizó y se realizó una discusión dirigida para que todos estos términos del contenido quedaran claros antes de comenzar a manipular el simulador. Voy a detallarles esta experiencia desde el uso, desde el mismo simulador, para que todos puedan ver todas las opciones que el mismo nos ofrece. Voy a compartirles la pantalla del simulador y bueno, así ustedes podrán visualizarlo mucho mejor. Bien, este es el simulador del cual les estoy hablando, el simulador de movimiento de proyectiles. Tenemos un cañón que podemos configurarlo a una altura en la que nosotros queramos. En la primera experiencia lo colocamos a nivel del piso y bueno, el cañón lo inclinamos de forma vertical, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. Allí colocamos cámara lenta, hicimos un disparo con una velocidad de 15 metros sobre segundo, hicimos pausa justamente en este punto donde el proyectil alcanza la altura máxima, lo detuvimos y comenzamos a hacer mediciones, o mejor dicho, comenzamos a revisar varios puntos de la trayectoria para anotar el tiempo que había transcurrido en dicho punto y la altura que el proyectil había subido. Con estos datos fuimos calculando las velocidades finales y el estudiante pudo notar que en este tipo de movimiento la velocidad iba disminuyendo a medida que el proyectil iba subiendo. Esto se debe a que este movimiento es un movimiento rectilíneo variado de tipo retardado, está siendo desacelerado por la aceleración de gravedad. Quisiera destacar en esta parte que bueno, también contamos con otros tipos de proyectiles. Tenemos un cañón de bala, tenemos una pelota de béisbol, un balón de fútbol, tenemos incluso hasta una persona, tenemos un carro, un piano, tenemos diferentes proyectiles que lo podemos utilizar. De hecho, se les dijo a los estudiantes que probaran diferentes proyectiles para que ellos pudieran percibir que no importaba el tipo de proyectil que se usara, ya que los resultados iban a ser los mismos. Y bueno, explicarles que esto se debía a que el roce con el aire no estaba considerado, la forma del proyectil, la masa del proyectil, no se consideraban las ecuaciones que estábamos utilizando. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un piano. Cuando yo les propuse a los estudiantes hacer el disparo con el piano, y les pregunté, ¿qué creen ustedes? ¿Será que la altura máxima será mayor, será menor? Ellos dijeron, no, bueno, la altura máxima va a ser menor, ya que el piano es más pesado. Y se sorprendieron al ver que no, que efectivamente el piano tenía la misma altura, por ejemplo, que una pelota de béisbol. Y bueno, yo les expliqué que esto se debe al roce con el aire y que dentro de las ecuaciones no se tomaba en cuenta la masa ni la forma del objeto. También se les invitó a activar la casilla de resistencia del aire, que es lo que tenemos acá. Y allí se volvió a hacer el disparo, volvimos a tomar las mediciones y se pudo notar que efectivamente al activar la resistencia del aire sí ocurría una pequeña variación en los datos del experimento. En esta ocasión también se les invitó a tomar los datos una vez que el proyectil cae, ya que cuando este alcanza la altura máxima y comienza a descender, estamos en presencia de otro movimiento que estudiamos mucho a nivel de bachillerato, que es la caída libre. Y bueno, también se analizó de la misma forma. Es importante también mencionar que se trabajó con otros movimientos, lanzamiento horizontal, lanzamiento inclinado, y bueno, destacar otras características que tiene este simulador que en lo particular me parece maravilloso y me ha apoyado mucho. Esa no fue la única ocasión en la que he utilizado este simulador, lo he usado muchas veces. Aquí lo estoy colocando para hacer un disparo horizontal.
En este caso tenemos una bola de cañón que disparamos y bueno, al igual que en el caso anterior, también podemos ir visualizando a lo largo de la trayectoria valores del tiempo, valores de distancias horizontales, distancias verticales. De hecho, podemos activar las componentes de las velocidades para que el estudiante pueda visualizar cómo se comportan estas magnitudes físicas a lo largo de todo el movimiento. Por ejemplo, acá vamos a notar que hay una componente horizontal que no cambian durante todo el movimiento. Y esto se debe a que, bueno, horizontalmente tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora podemos notar que la componente vertical de la velocidad va creciendo a medida que la bola va cayendo. Y esto se debe a que en el eje vertical vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de tipo acelerado, o en pocas palabras es una caída libre. Y bueno, resulta muy útil para explicar la composición de estos movimientos en el lanzamiento horizontal. También podemos contar con las componentes de la aceleración, donde ellos pudieron también visualizar que la aceleración durante todo el movimiento se mantenía constante. Bueno, en esta parte del simulador podíamos manipular el tamaño de la bala de cañón, podemos manipular su masa y ver los cambios que esto ocasionaban dentro del experimento. Como última experiencia, se les pidió a los estudiantes colocar nuevamente el cañón a nivel del piso y darle una inclinación de 30 grados. Aquí se realizó un disparo, y bueno, en esta ocasión, si activamos las componentes de la velocidad, vamos a notar que en una primera parte del movimiento, hasta que el proyectil alcance la altura máxima, vamos a ver que esta componente del eje Y va decreciendo, va disminuyendo. Esto se debe a que el movimiento en esta primera parte es un movimiento retardado y bueno, está siendo afectado por la aceleración de gravedad. Al llegar a este punto, vamos a observar que existe solamente la componente de la velocidad en el eje horizontal, y si continuamos, vamos a ver que la componente de la velocidad en el eje Y, que es la vertical, cambia de dirección y comienza a acelerar debido a la aceleración de gravedad. Aquí también se les invitó a los estudiantes a manipular todo lo que es el coeficiente de arrastre, el diámetro del proyectil, la masa, incluso podemos variar la altitud del experimento, ya que esto influye dentro de los resultados. En esta última opción tenemos, bueno, aparte de tener los diferentes proyectiles, podemos también activar la resistencia del aire y la gravedad. Obviamente, al realizar un disparo con una gravedad, supóngase, similar a la de la Tierra, que es 9,8, casi 10, vamos a borrar, y luego hacer un disparo a una gravedad mucho menor, obviamente sí van a haber cambios. Entonces, todas estas opciones fueron exploradas por los estudiantes. Ellos se tomaron un tiempo, el tiempo inicial de juego abierto, para conocer todas las opciones que brindaba el simulador, y de hecho siento que no tuve la necesidad extrema de explicarle cada una de estas opciones, porque ellos todo lo intuían y bueno, de verdad se sintieron muy atraídos, muy motivados a realizar las actividades que se les plantearon. Voy a regresar a la presentación para discutir un poco lo que fueron los resultados con ustedes. Bien, me llamó mucho la atención un comentario que me hizo un estudiante. Él me comentó que durante 3 años en bachillerato le estuvieron hablando de movimiento rectilíneo uniforme, y él hasta ahora es que había entendido que era un movimiento rectilíneo uniforme. Me dio mucha curiosidad y me causó mucha risa. Y es que, bueno, hablo en cuanto a mi entorno, y acá en Venezuela específicamente. Tradicionalmente la escuela la vemos como el sitio donde tenemos un pizarrón, unos pupitres, y bueno, impartimos conocimientos. Muchas veces se nos hace difícil conseguir recursos para realizar los experimentos. Hay experimentos que no son compatibles con un medio físico. Por ejemplo, este tipo de experimentos yo lo puedo hacer fácilmente con un simulador, donde yo simplemente puedo desaparecer esta resistencia del aire, o mantenerla, o cambiarla, cosa que no puedo hacer en un medio físico. Necesitaría de medios más sofisticados. Bueno, y se observó gran interés por parte de los estudiantes, mostraron mucha curiosidad, iniciativa. La plataforma, como les dije, es muy intuitiva. Ellos se integraron con el simulador, se motivaron a realizar todas las actividades planteadas, y bueno, a través de sus calificaciones se pudo observar que el contenido había llegado, que lo habían comprendido. Demostraron que el uso de esta tecnología tuvo un impacto muy significativo, y bueno, quisiera también compartir con ustedes un poco, una pequeña muestra. Tomé 10 estudiantes de esta asignatura. Aquí les estoy presentando 4 estrategias de laboratorio. La estrategia donde se aplicó el simulador es el laboratorio número 3. Y bueno, como pueden observar, en cuanto a las calificaciones, hubo una gran mejoría en comparación con las otras donde no se implementó el simulador.
Cabe destacar que la estrategia o el instrumento que se utilizó tenía o contenía preguntas de razonamiento, tenía cálculos que ellos, una vez de haberlos realizado, los iban a analizar y bueno, también se iban a discutir. Como les dije anteriormente, el comentario que me hizo el estudiante con respecto a eso de que no había entendido el movimiento rectilíneo uniforme, sino hasta ese momento, de verdad me dejó complacido y muy a gusto porque preparé por mucho tiempo esa clase y que me comentaran eso es percibir los frutos de un trabajo que, bueno, uno se establece. Esta metodología de implementación del simulador mejoró de forma notable la comprensión de todos estos conceptos complejos. Y bueno, los estudiantes todavía mantienen esa expectativa de ver qué les llevo la próxima clase y qué simulador voy a utilizar en la próxima clase. Cabe destacar también que en la universidad en la cual yo estoy laborando no se cuenta con un laboratorio formal. Trabajamos la experiencia o los experimentos de forma colaborativa, ellos llevan materiales, yo llevo materiales, les hago las demostraciones dentro del aula. Y bueno, poder contar con estos simuladores me permite a mí desarrollar estos contenidos de forma experimental y que ellos puedan notar cuál es la aplicación de todo el contenido teórico que se les da. Y bueno, llevar todo ese contenido abstracto, todos esos conceptos, que muchas veces lo dejamos a la imaginación, concretarlo en una imagen, en un gráfico donde ellos puedan interactuar con esa idea, con ese concepto.